Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. ¿Lo encontramos? Dice las Escrituras así: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de exponer las Escrituras. Es una bendición poder estar aquí. Ayúdanos, Señor, a valorar esta libertad de culto que tenemos en este país. El poder venir con nuestras familias a exaltarte, darte gloria, adorar con alta voz, oír el Evangelio, ser proclamado también en alta voz desde los púlpitos. Todas esas son cosas que no deberíamos, Señor, pasar por alto y tomar a la ligera, porque son privilegios que muchos otros no tienen, Señor. Yo he preparado estas sencillas notas que solamente con tu gracia, favor, misericordia y la ayuda de tu Espíritu Santo podrían llegar a cada corazón, Señor. Transfórmanos, fórmanos, refórmanos, haz todo lo que tengas que hacer en nuestra vida para poder hacer tu voluntad y parecernos cada vez más a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a tener nuestro primer tema del capítulo 5 de Efesios. Ando bien afónico, hermanos. Ahí les ofrezco una disculpa por eso. Se me ha estado cerrando la garganta paulatinamente toda la semana pasada, y con la actividad que tuvimos este fin de semana con los jóvenes, como que se me acabó de ir la voz un poco, pero Señor es bueno, hermano. El Señor nos ayuda para seguir predicando su palabra. Amén. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Llegamos al capítulo 5 de esta epístola que estamos viendo de Efesios y seguimos avanzando hacia el final. Ya casi terminamos, hermanos, 2 capítulos más y terminaremos este estudio bíblico en el cual hemos estado los últimos meses. Amén. Vamos a ver del verso 1 al 7. Verso 1 al 7, tenga su Biblia abierta ahí en esa porción. Y vamos a ver prácticamente tres cosas, hermano, en estos 7 versículos. Y ese va a ser nuestro bosquejo, hermanos. En primer lugar, el amor de Dios, verso 1 y 2. En segundo lugar, la lujuria del mundo, verso 3 al 4. Y por último, una advertencia a los creyentes, versos 5 y 7, y eso es lo que vamos a estar entonces analizando el día de hoy, hermanos. Vamos al punto número 1, el amor de Dios. El amor de Dios, y leemos una vez más el verso 1 y 2. Abra su Biblia, hermano, saque unos marcadores, téngala abierta en las piernas y vaya siguiendo ahí la enseñanza, hermanos. Es la mejor forma de estar atento a todo el sermón. Tome notas, despiértese y esté ahí atento. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el apóstol Pablo, para empezar, sed imitadores de Dios como hijos amados.
A los corintios, en 1 Corintios 11:1, Pablo les había dicho: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Poniéndose él de alguna manera como un intermediario, como un modelo visible. Es bueno que haya hombres de Dios a los cuales nosotros podemos imitar por su fidelidad en el ministerio, por su integridad, por su pasión, su amor por Dios, las almas, etcétera. Y es bueno, Pablo se les presentó así a los corintios: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Pero acá a los efesios, hermano, prácticamente les quita ese intermediario, como él se había presentado con los corintios, y les dice directamente: ustedes sean imitadores de Dios. Les está poniendo, hermanos, el estándar, el listón o la vara muy alta, ¿no? Porque les está diciendo: sigan el ejemplo de Dios. Se cree, hermano, que muchas de las cosas que nosotros sabemos, las sabemos por imitación. Las aprendimos imitando a otras personas. De hecho, es algo que viene de una manera natural en los niños. Los niños, con cierta naturalidad y facilidad, imitan a sus padres, y conforme van creciendo se van pareciendo a sus padres en algunos aspectos. Incluso hasta los que nos dedicamos a predicar, en un momento determinado de nuestra vida, cuando quizás seguíamos formando nuestra propia personalidad como expositores de la Escritura, miramos a algunas personas cómo exponían e imitamos intencionalmente algunas cosas de ellos. Eso en sí no es malo, siempre y cuando no sea uno toda la vida una imitación. Creo que llega el momento en que desarrollas tu propia personalidad como expositor y tu propia forma de ser como expositor, con tus propias virtudes como expositor que tienes que otros no tienen, y con tus propios defectos como expositor que tú tienes y que no deberías de esconderlos porque los tienes, están en ti, y otro quizás no los tiene, y punto. Pero la imitación, hermanos, es una forma de aprendizaje. El apóstol Pablo está diciendo aquí: imiten a Dios, y sabemos que eso no es nada fácil, hermanos. La palabra en el original para imitar o imitación es interesante, es la palabra griega mimetes, o alguna de sus variantes. No están siempre igual en todos los comentarios bíblicos. Algunos dicen mimesis, algunos dicen mimetes. Y esta palabra, hermano, mimetes, que es la palabra original para imitar, es de donde viene la palabra mimo, mimetes, mimo o mímica. ¿Ok? No sé si ustedes saben qué es un mimo o qué es alguien que está haciendo mímica. Es alguien que de repente está imitando los movimientos de otra persona, caracterizando a otra persona y tratando de hacer una representación de esa persona. Como imitadores de Dios, entonces, Pablo lo que está diciendo es: observen a Dios e imiten a Dios. Yo creo que podríamos meter aquí un paréntesis y decir que algunas veces cuando alguien se pone a la par tuya y comienza a imitar todo lo que tú dices, no nos gusta. Llega un momento en que ya no es chistoso, ¿no? Cuando alguien comienza a repetir todo lo que tú dices o hacer todos los movimientos que tú estás haciendo por mímica. En ese caso creo que podría resultar como no conveniente o una broma de mal gusto hacerle eso a nuestros hermanos. Pero cuando el apóstol Pablo está usando esta palabra y se le está aplicando a Dios, quiere decir que deberíamos entonces observar a Dios e imitar su conducta, imitar sus características, imitar su vocabulario, actuar como Él es. Ahora, hermanos, si Dios es invisible y tú no lo puedes observar para ver Él cómo actúa, cómo se mueve, cómo habla, ¿cuál es el medio por el que tú vas a conocer a Dios y cómo es Dios? Por cómo Él se ha revelado en su palabra. Entonces es bien importante que tú vayas a las Escrituras, conozcas más de Dios, sepas quién es Dios, cómo Él se ha revelado en su palabra, para que tú entonces puedas de alguna manera imitar a Dios basándote en cómo Él es. Precisamente en estos días estoy dando un curso de teología sistemática y estamos precisamente en esta materia de el ser de Dios, la teología propia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Bajo qué atributos se ha revelado en su palabra? Y creo que es un curso que todo cristiano debería tomarlo, aprender a conocer más quién es Dios y entonces imitar a Dios.
Se dice que en una oportunidad Alejandro Magno, usted sabe que este fue un general del ejército griego antes de los tiempos de Cristo, y pasó revista en su ejército y le reportaron que dentro de los soldados había uno de sus soldados que era muy cobarde, era muy temeroso, y el hombre se llamaba Alejandro, igual que él. Y Alejandro Magno lo llamó y le dijo: mira, te voy a decir una cosa, renuncia a tu cobardía o renuncia a tu nombre. Porque le daba pena, decía, ¿no? Alejandro Magno, un cobarde se llama igual que yo, le trae vergüenza de alguna manera a mi nombre. Entonces, hermano, esto es del mismo modo, pero en un grado mayor, lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo a los cristianos, directamente a los efesios, pero por implicación a todos los que somos creyentes, que debemos entonces parecernos a Dios e imitar a Dios. Este soldado le traía vergüenza al nombre de Alejandro Magno. Muchos cristianos creo que le podemos traer vergüenza al nombre de Dios si no imitamos correctamente al Señor y cómo es Él. Muchos dicen: yo no me avergüenzo del evangelio, pero el evangelio podría responder: pero yo sí me avergüenzo de ti, porque muchas veces no estamos realmente actuando como hijos de Dios. ¿Es natural que nuestros hijos se parezcan a nosotros? ¿Verdad que sí? Es natural. Muchos de hecho me han dicho: su hijo varón se parece mucho a usted. Yo lo veo y digo: no sé qué tanto será cierto, pero la gente alcanza a ver en nuestros hijos rasgos de nosotros. Genéticamente hablando, tienen nuestros genes y pues eso es natural. Pregunta: ¿es natural que si nosotros tenemos una nueva naturaleza en Cristo y que hemos sido hechos hijos de Dios por nuestra fe, nos parezcamos a nuestro Padre Celestial? Sí, eso sería lo más natural. De la manera que fulano o mengano ve a tus hijos y a tus hijas y dice: se parecen a usted, de esa misma manera deberían vernos a los cristianos y decir: se parecen a Cristo. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos la naturaleza de Dios y deberíamos de parecernos al Señor. Si un cristiano no imita a Dios, es probable que no sea hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos imitan por naturaleza a sus padres, hermanos. Dice ahí mismo: y andad en amor. Estamos en el verso 1 y 2. Hay muchas cosas en las que debemos imitar a Dios, pero en este estudio el apóstol Pablo habla de imitar a Dios en el amor. Sabemos que Primera de Juan dice: Dios es amor. Pregunta: ¿los seres humanos somos amor? Solo escuché un pequeño no por ahí, así como un murmullo. Dios es amor. Pregunta: ¿los cristianos somos amor? No, no somos amor. No somos amor. Dios es amor porque en su naturaleza Él es amor. Ese es uno de los atributos que Él tiene en sí mismo. Nosotros no somos amor, más bien a veces somos odio. Pero hemos sido llamados a actuar en amor. Entonces, si Dios es amor, para Él es bien fácil ser amor, actuar en amor, porque Él mismo, su misma naturaleza es amor. Para nosotros no es tan fácil, hermanos, ser un amor. Nos cuesta. ¿Cómo se puede llegar a imitar a Dios en amor? Cuando en ese sentido es un atributo que Él tiene plenamente y que a nosotros pues simplemente nos comunica de una manera limitada, porque no somos Dios, somos criaturas, somos seres humanos. Bueno, la respuesta está en las Escrituras, hermanos. Sí podemos llegar a amar como Dios ama, porque Él mismo ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para que nosotros amemos a nuestro prójimo. Mire lo que dice Romanos 5:5. Ahí disculpen la voz de preadolescente, hermanos. Creo que tanto juntarme con los jóvenes que están en la pubertad se me pegó la voz ronca. Romanos 5:5, mire lo que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, Dios nos pide que lo amemos,
Pero como Él sabe que nosotros no somos amor de forma natural, sino que lo que hacemos es practicar el amor de una manera limitada, Dios mismo ha derramado en nuestros corazones amor para que nosotros le amemos a Él y también para que amemos, hermanos, a nuestro prójimo. Podemos imitar a Dios en cómo Él ama porque Él nos capacita para poder amar, hermanos. Continuamos. Como también Cristo nos amó. ¿Cómo debemos amar? Porque dice, imiten a Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Qué tipo de amor? Como Cristo nos amó. Este es el estándar. ¿Cómo debemos amar? Preguntaríamos aquí. Como Cristo amó al mundo. Cristo mostró su amor por nosotros al sacrificarse por nosotros y perdonar nuestros pecados. El amor de Cristo tiene dos características. Bien importante que usted aprenda estas dos características, porque si no aprendemos a amar con estas dos características, es bien difícil amar a la gente. Y la primera característica es que es un amor sacrificial. Y la segunda, que es un amor incondicional. Tenemos que aprender a amar a los demás sacrificialmente e incondicionalmente. Cristo amó a los pecadores y se entregó por ellos, siendo aún ellos pecadores. ¿Bajo qué condición? Bueno, bajo ninguna condición. Simplemente se entregó porque había de morir por aquellos que habían de creer para que pudieran ser salvos. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a sí mismo. Esta expresión de olor fragante la toma el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Usted sabe de este ejercicio en donde se presentaban las ofrendas, se quemaban en expiación, algunas ofrendas eran quemadas y este humo o este aroma subía al cielo y se entendía que era agradable a Dios, era como un perfume grato, como un perfume rico, por usar una palabra, que agradaba a Dios. Usted, no sé si usted alguna vez ha olido que alguien se puso un perfume muy agradable y tú te deleitas, tú sabes, oh, qué rico huele ese perfume. Más o menos ese era el sentido de muchas ofrendas del Antiguo Testamento, de ser agradables a Dios. Pablo toma ese ejemplo del Antiguo Testamento y lo aplica al sacrificio de Cristo. Y dice que el sacrificio de Cristo, cuando Cristo estaba en la cruz, es como si el Padre se hubiera inclinado y al ver el sacrificio de Cristo en la cruz, fue entonces como un olor agradable al Padre. Por el sacrificio de Cristo, por la obediencia de Cristo, por ese amor incondicional que mostró al mundo. Algo agradable al Señor. Y es en ese contexto que nos está diciendo, amen a los demás, ámenlos así como Cristo les amó, entregándose, sacrificándose de una manera incondicional. Sigan el ejemplo de Dios. Hermanos, mire, yo he sido pastor por varios años ya de esta congregación y yo sé, hermanos, que practicar el amor entre nosotros de una manera sincera, de una manera limpia, de una manera constante, siempre amándonos, perdonándonos, etcétera, no es fácil. No es fácil, porque de hecho las mismas escrituras reconocen que entre nosotros hay unos que son difíciles. Y no es fácil. Pero ¿sabe qué? Sí se puede, hermano. ¿Por qué? Porque debemos imitar ¿a quién? A Cristo, en cómo amó Cristo. No podemos imitar al mundo, que es el punto que vamos a ver, el concepto que el mundo tiene a continuación en la parte 2. No podemos amar como el mundo ama, deberíamos amar como Cristo ama. ¿Cómo estaba usted cuando Cristo le amó, hermano? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Verdad que Cristo no vino y le dijo, hasta que no cambies y seas santo no te puedo salvar? No, Cristo primero le salvó y le dijo, ahora por cuanto te salvé, santifícate y vive para mi gloria y sé un reflejo de mi gloria. Entonces, ese mismo principio no se lo podemos aplicar a las personas nosotros, en el sentido de decir, ustedes sí deberían de ser santos y perfectos para que yo les ame. No, deberíamos aplicar la misma intención que Cristo tuvo en la cruz, de decir, por cuanto Cristo amó a mi hermano, le perdonó sus pecados y lo salvó, yo debería amar también a mi hermano, con sus pecados incluidos y con sus fallas de carácter y defectos que muchas veces tiene contra mí.
¿Estamos en el mismo sentir, hermanos? Porque si predicamos, mire, el que sabe la Biblia sin tener amor es como cuando el diablo le citaba la Biblia a Cristo. Adorar a Dios, hermano, sin amor es solo ruido. Servir a Dios sin amor es solamente, hermano, más bien servir de tropiezo, porque las personas están interesados en saber que nosotros amamos, que nosotros les amamos. ¿Cuál es el problema, hermanos, del amor condicional? Cuando tú dices, es que el hermano es muy difícil de amar, es que el hermano deberías cambiar primero para que yo le ame. El problema con el amor condicional, hermanos, es que las condiciones entre nosotros siempre están cambiando, porque los seres humanos somos cambiables. Entonces, si yo le amo a usted condicionalmente, ¿qué va a pasar el día que las condiciones entre nosotros cambien? Un día que usted no me salude, o un día que usted no me invite a su reunión, o un día que yo le vea a usted molesto, serio, enojado. Como mi amor es condicional, basado en cómo usted es, entonces ya no le voy a amar. No, ya no está, la persona no está actuando como yo quiero que actúe, o siendo como yo quiero que sea. Entonces, ¿Cristo cómo le amó a usted? Cristo le amó a usted sin condición, en un amor sacrificial antes de salvarlo. Incluso acá en un consejo para los matrimonios, sabemos que el amor romántico y emocional entre esposos podría aumentar o podría disminuir. Todos cuando nos casamos bien enamorados, románticamente hablando y emocionalmente hablando, ¿no? Sentíamos ese amor, ese enamoramiento, ese romanticismo, etcétera. Eso no debería determinar el amor entre un esposo y una esposa. ¿Ese amor puede aumentar con el matrimonio? Sí. Lo más natural es que disminuya porque somos pecadores. Lo más natural es que un hombre y una mujer que se casaron bien enamorados hace 20, 25 años, 30 años, el día de hoy su amor se haya enfriado. Eso como que pasa. Es raro cuando personas con el paso de los años se aman más. Es raro, pero sí hay. Yo conozco a uno. Pero escuche, Cristo no te manda a amar a tu esposa con un amor condicional, sino un amor como sacrificial e incondicional. Por lo tanto, el amor romántico, sin importar si disminuye o aumenta, no es la base que sostiene el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Porque fuimos llamados a amar ¿cómo? ¿Como el mundo? No, fuimos llamados a amar como Cristo ama, el cual se entregó por nosotros y nos amó. La vara es muy alta, hermanos. La vara es imitar a Dios en el amor. ¿Cuántos saben lo que es calcar? Cuando estamos hablando en el área de dibujo, calcar. Yo cuando fui muy joven me gustó mucho el dibujo. Siempre me gustaba dibujar, hacer muchas cosas, participaba de hecho en concursos de dibujo en las escuelas donde estaba, etcétera. Y yo me acuerdo que calcar es una forma de aprender a dibujar. Pones un dibujo en la mesa, luego buscas un papel que tiene mucha transparencia, el papel, lo pones sobre el dibujo y trazas. Vas trazando y entre más buenos sean tus trazos, cuando traes el papel es una réplica exacta prácticamente del dibujo. Y tú podrías seguir calcando y seguir practicando hasta que tú desarrolles la habilidad. Ya después ya no tienes que calcar, ya más ves el dibujo y vas haciendo con tu... De hecho, sin ver lo que estás rayando acá, puedes ir haciendo lo que estás mirando allá. Y comienzas a dibujar, es una habilidad que uno puede desarrollar. Eso es lo que deberíamos de hacer, hermano, cuando se trata de imitar a Cristo en amor. Estar viendo a Cristo y de alguna manera siguiendo su ejemplo para que nosotros entonces crezcamos, hermanos, en amor. Vamos al punto número 2, hermanos. Punto número 2. La lujuria del mundo. Efesios 5 del 3 al 4. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí, hermanos, vamos a ver un contraste prácticamente entre los primeros versos que nos habla del amor de Dios, cómo debemos imitar a Dios en el amor,
Y aquí lo que vemos un contraste es entre cómo muchas veces en el mundo se le llama amor a muchas cosas que realmente no son amor. A veces es más lujuria, pasión de la carne, lascivia, sensualidad, etcétera, pero el mundo muchas veces quiere vender esas conductas o comportamientos como si fuera un amor limpio. Dice el pasaje, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre. En el siglo I, hermanos, cuando nació el cristianismo, para ser sinceros, muchas de estas culturas, hermano, griega, romana, escitas, de diferentes trasfondos, se cree, y bueno, yo lo he leído también en libros de historia, que eran civilizaciones muy corruptas en lo sexual. ¿Okay? El cristianismo vino a revolucionar de alguna manera en el siglo I a varias civilizaciones en el sentido de la castidad sexual. Porque ellos miraban ciertas inmoralidades con normalidad, como si fuera algo común que todo mundo hacía. Por ejemplo, en ciertas culturas se daba por sentado que un hombre tuviera un amante. Se dice que algunas culturas pensaban cosas como, por ejemplo, las esposas legítimas sirven para tener hijos y las amantes sirven para tener placer. Y se alcanzaba todavía a mirar como normal. La cultura griega, por ejemplo, practicaba mucho el homosexualismo. Se cree que muchos hombres en la cultura griega tenían su esposa y tenían un partner sexual, un varón. Incluso que algunas veces era un esclavo sexual. La prostitución ritual en el siglo I era practicado por varias religiones paganas que de hecho lo espiritualizaban. Decían prácticamente que tener sexo con estas prostitutas, que eran sacerdotisas de ciertas deidades paganas, era como una experiencia mística espiritual. Entonces todas estas cosas, hermano, cuando el cristianismo vino en el siglo I, el cristianismo comenzó a cambiar esos conceptos en la mente de las personas. Pero, como hermanos, el pecado es algo tan tremendo. Sabemos que el día de hoy todas estas manifestaciones que acabamos de hablar las seguimos encontrando hoy día, hermano. Por ejemplo, hoy, hermano, a ese deseo polígamo de tener varias mujeres a la vez o varios hombres a la vez se le llama poliamor. Hoy existe eso. Hombres que tienen 3, 4 mujeres o mujeres que están con 2, 3 hombres. Cosas, hermano, terribles. Pero ya no se dice ese es un grupo de inmundos, sino que se dice es un grupo de personas civilizados que están en poliamor. Si ve, cambiamos las palabras para que no suenen tan feas. ¿Y qué me dice, por ejemplo, del famoso OnlyFans? Donde prácticamente las personas que se meten allí son prácticamente personas que practican prostitución. Esas mujeres o hombres, yo la verdad no tengo ni idea quién esté ahí, porque yo jamás en mi vida he creado una cuenta de algo así, pero uno lo sabe. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta acá. ¿Hasta qué punto el pastor debería saber de farándula? ¿Hasta qué punto el pastor debería saber de ciertas cosas que están pasando en el mundo y uno saberlas? Supongamos que usted me dice, pastor, usted tiene TikTok, y que yo le diga, yo soy tan santo, que yo estoy tan alejado de la farándula, que yo no sé qué es TikTok. ¿Qué? Explíqueme qué es eso. Porque hay gente que muchas veces cuando sabe que tú sabes un poco de farándula y de cómo está el mundo allá afuera y de quiénes son ciertos cantantes que cantan ciertas vulgaridades, dice, uy, el pastor, ¿cómo sabe de todo eso? Se ve que eso pasa haciendo. No, lo que pasa, hermano, es que uno no vive en una isla. Uno no vive en una burbuja. Uno vive en un mundo lleno de maldad y como predicadores que somos, nos enteramos de todas esas cosas y decimos, wow, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto otro. Pero la prostitución hoy se le llama, hoy ya las prostitutas de OnlyFans o que hacen videos atrevidos en TikTok, ya no se les dice prostitutas, se les dice influencers. Son influencers ahora esas personas. La fornicación, hermano, que menciona aquí el apóstol Pablo, creo que hemos dicho hasta el cansancio la palabra griega, ¿cuál es? Pero lo que significa, hermanos, es cuando se tiene un deseo sexual, una pasión sexual que no se puede controlar. Los deseos sexuales, hermanos, son impulsos muy poderosos. Uno debería de estar siempre buscando al Señor en oración para controlar esos impulsos. Son impulsos naturales del cuerpo, pero cuando ya uno comienza, hermano, a ver toda la sensualidad que hay en el mundo, pueden revolverse dentro de ti.
aunque son naturales y Dios los dio y hay un cierto orden bajo el cual uno debe ejercer su sexualidad, pero vivimos en un mundo, hermanos, muy peligroso. Cuando los impulsos sexuales no se controlan, cuando una persona no tiene dominio propio sobre sí en ese aspecto, la fornicación siempre trae más pecados, nunca viene sola. Siempre puede traer adulterio, puede traer asesinato, puede traer incesto, puede traer homosexualismo, puede traer prostitución. Son formas en que las personas muchas veces manifiestan sus impulsos sexuales sin controlarlos y les dan rienda suelta. Pero ¿qué dice hoy una frase muy famosa que precisamente circula mucho en los meses de junio, ¿no? Amor es amor, love is love. Amor es amor. ¿Y qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir, no importa si son dos hombres que se van a casar. ¿Quién es usted, viejo metiche, para estarlos criticando? No importa si es un hombre que va a dejar a su esposa y se va a casar con otra. Si se aman, si amor es amor, ¿a usted qué le importa? ¿Por qué tiene que estar tan enterado de lo que está pasando en la farándula? Es que no vivo en una isla. Eso no es amor, eso es fornicación, eso es inmundicia. Nosotros deberíamos hacer nuestras playeras también en junio que diga, inmundicia es inmundicia, fornicación es fornicación, ¿no? Y ponérnoslas, porque ellos dicen love is love. No, eso no es amor. Cuando los deseos sexuales no se controlan, ¿qué vemos? Ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, aquellos hombres de Sodoma que querían violar a los ángeles. Génesis 19. Vemos a un Judá metiéndose con una mujer que pensando que era una prostituta, resulta que era su nuera. Vemos a un Amnón, hijo del rey David, violando a su hermana, media hermana, Tamar. Segunda de Samuel 13 del 1 al 19. Vemos a un Herodes, hermano, tan encendido en su lujuria que le quitó la esposa a su hermano. Mateo capítulo 4 versículo 3. Eso es porneia, eso es fornicación, esos son deseos sexuales sin control. ¿Se imagina? Ya alguien que diga, no importa si le quito su esposa a mi hermano de carne y sangre, ya es alguien que sus deseos sexuales no tienen ningún control. Hay una obsesión el día de hoy, hermano, con el tema sexual, la lujuria, la lascivia, pero eso se le llama amor. Ese es el amor según, hermano, según el mundo. Y de hecho, hermano, quiero que sepa que incluso muchas iglesias están normalizando esto. Muchas iglesias están diciendo el día de hoy, la homosexualidad no es pecado. El otro día entré en TikTok con un supuesto apóstol que estaba defendiendo esta premisa. Entra y demuéstrame que la homosexualidad es pecado. Y entré, estuvimos debatiendo unos minutos y a final de cuentas como que varios de sus argumentos se cayeron. Y empezó a defender cosas indefendibles. Pero han llegado ya, hermanos, a un entendimiento de que eso no es pecado. Puede ser homosexual y puede ser cristiano sin ningún problema, están diciendo ahora. Puedes practicar abiertamente ese pecado. Pero mire lo que dice la Biblia en Levítico 18:22. Levítico 18:22 dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La Biblia es clara en eso, hermano, que eso es un pecado, que eso es algo que a Dios no le agrada. Me acuerdo que hablando con esa persona ahí que estuvimos debatiendo un tiempo, le estuve hablando de varios problemas con el homosexualismo que ni siquiera tienes que ir a la Biblia para refutarlo, como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, que es una relación estéril que no deja hijos para nada. Si se agarrara 50 parejas de homosexuales y se les lleva en una isla y se les aísla completamente del sexo opuesto y se les deja ahí y se regresan 100 años a buscarles, no va a haber ni uno, porque eso no es vida. No es natural, no es el diseño de Dios. Además de que aún los médicos, hoy día, hermano, tú ya no necesitas ser cristiano para estar en contra del homosexualismo. Médicos no cristianos están diciendo, ese es un estilo de vida no saludable, trae muchísimas enfermedades y muerte. Hoy día se ha normalizado incluso dentro de la iglesia el divorcio. Hoy día los pastores, hermanos, se divorcian sin dar explicaciones de por qué se han divorciado. Siguen pastoreando y las personas le siguen apoyando. Dice, ni aún se nombre entre vosotros, volvamos al texto, ahí en Efesios capítulo 5, verso 3 al 4.
ni aun se mencione entre vosotros como conviene a santos. Pablo dice que estos pecados vergonzosos no se deben ni de hablar. Pablo advierte que algunas cosas son peligrosas y que no deberíamos ni siquiera hablar de ellas en chiste. No está diciendo no prediquen en contra de ellas, porque entonces yo no podría mencionarlas en este sermón, pero lo que está diciendo de alguna manera es, no son ideas que nosotros deberíamos entretener o ver como normales en nuestra mente. Que alguien venga y le diga a usted, no, pues fíjate que fulano y perengano se casaron, son dos muchachos que se casaron. Oh, está bien. Tú dices, tu primera impresión debe ser de asombro, decir, eso no es bueno, eso no está bien. No debemos reírnos del pecado. Mire lo que dice Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Nosotros cada vez que alguien nos menciona el tema de algo que no está bien, sin ser esos santurrones hipócritas que estamos más podridos que nada en lo oculto, porque eso está mal, eso la Biblia lo condena, pero siendo lo más cristianos que podemos decir, la Biblia condena eso. No, pero es que tú, que no sé, lo siento, yo no la escribí. Eso dice la Biblia. ¿Y sabe qué están haciendo ahora? Las están cambiando. Ahora ya las Biblias están siendo cambiadas. Muchos pasajes que hablan contra el homosexualismo. Ahora ya no tienen una cruz aquí las Biblias. ¿Sabe qué tienen muchas? Un arco iris. Sus Biblias para esta comunidad, sus iglesias para esta comunidad, donde el pastor o la pastora, que no existe, es homosexual el pastor y la pastora lesbiana, y son bienvenidos todos. Y eso se ha normalizado dentro de la iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que abunda el día de hoy, hermano? Por todos lados, en las redes sociales, programas, entrevistas llenas de vulgaridades. Si en este 2024 se filmaran 2 películas el mes que viene, en agosto, una, hermanos, sobre ética, moral, buenos principios, un buen guión, buenas escenas, bien bonita, y al mismo tiempo se filmara otra con escenas prohibidas, escenas sucias, un lenguaje vulgar, cosas incluso que van en contra de verdad, la naturaleza, etcétera, o que son cosas tabú. ¿Cuál cree usted que tendría más vistas y haría más millones? Pues por supuesto, la que es casi pornografía. Porque por naturaleza el ser humano se siente más inclinado hacia esas cosas, hermano. Entonces, si vemos un contraste entre este punto y el punto anterior, en el punto anterior Dios manda a los cristianos amar a los demás como Cristo amó a los demás. Pero en este punto prácticamente la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la lujuria, lo que el diablo promueve es usar a los demás. Dios nos manda amar a los demás, el diablo promueve usar a los demás de esa manera. El amor sacrificial e incondicional del que hablamos en el punto anterior, el día de hoy es burla para muchos, ese tipo de amor. Un hombre que diga, yo nunca he tenido una aventura, siempre le he sido fiel a mi esposa, muchos se van a reír de él. Una mujer, una esposa, una madre abnegada que diga, yo me dedico a cuidar a mis hijos porque les amo, se van a reír de ella. O incluso un joven, una joven que diga, una de mis metas es llegar virgen al matrimonio, se van a reír de ellos. Pero ese es el amor que Cristo manda a que nosotros tengamos, ese amor sacrificial incondicional. El de un hombre que hace un voto a una esposa y dice, yo me voy a guardar para mi esposa. El de una esposa que llega a ser madre y dice, mi prioridad son mis hijos, no mi jefe. El de una joven que ama a Cristo y dice, yo voy a guardar mi virginidad como un tesoro para mi esposo. Pero vivimos, hermanos, en un mundo lleno de lujuria, de lascivia, de erotismo, y nos lo quieren vender como si fuera amor. En la última parte de ese verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Entonces, no solamente, hermano, es las cuestiones sexuales, sino también nuestro vocabulario. Hablamos un poquito de esto ya en el capítulo 4, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, verso 32. Pero aquí el apóstol Pablo como que está concatenando esta idea, escuche, de volver a decir, tengan cuidado con lo que hablan, porque a veces lo que uno habla, uno lo puede como normalizar. ¿Sí? Me parece que en política le llaman la ventana de Overton o algo así, que es tirar una idea, no, como decir, no es que esto vamos a hacer, sino tirar una idea. Sería bueno que en un futuro hagamos esto, se tira la idea. Y la idea comienza a llegar a la mente de las personas. Pasan 5 o 6 años. ¿Se acuerdan lo que dije aquella vez? Hay que ponerlo. Ya la gente estuvo 5 o 6 años dándole vuelta a esa idea.
lo que hablamos muchas veces, hermano, produce en nuestra mente una como normalizarlo. Cuando hablamos de algo y está mal e inmediatamente no lo condenamos, podemos acabar normalizándolo, como viendo lo normal. Y eso es lo que Pablo dice aquí, rapidito. Palabras deshonestas, ¿qué son? Palabras sucias. No sé si han escuchado, esta expresión es un poco fuerte, pero es común, es corriente, es que dice, fulano tiene boca de alcantarilla. ¿Han escuchado esa? Más o menos esa es la idea de estas palabras deshonestas, que lo que alguien dice apesta todo el tiempo, es sucio. Necedades, se refiere a sandeces o palabras propias de los borrachos, personas que no están en sus 5 sentidos. Truanerías, es aquella persona pícara, le dicen en algunos lugares, una persona pícara que cualquier conversación, por inocente que sea, tiene la capacidad de darle un giro morboso y de doble sentido. Eso es una truanería. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque hay gente que es muy creativa. De hecho, los que tienen el don, entre comillas, de la truanería, ¿sabe cuáles son sus trabajos? Cómicos o payasos, o de esos que se dedican como a hacer reír por medio de vulgaridades, porque de hecho en vivo son capaces de improvisar cualquier cosa y hacer un chiste vulgar de eso que se acaba de decir. Los cristianos deberíamos tener mucho cuidado con esto de las truanerías. Todas estas formas sucias de hablar, hermanos, vienen de un corazón sucio. Pablo dice, tengan cuidado, absténganse físicamente de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de todas estas palabras de todas estas cosas que no se deberían ni de hablar entre ustedes, y tengan cuidado con este tipo de vocabulario que tiende muchas veces como a normalizar lo que no es normal. Y por último, punto 3, una advertencia a los creyentes, Efesios 5, 5 al 7. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. El apóstol Pablo entonces dice una advertencia bien fuerte, hermano. Pablo es bien claro cuando habla en contra del pecado, ¿verdad, hermanos? Es bien claro el apóstol Pablo. Él definía el pecado sin ponerle flores. Hablaba sin importarle las consecuencias. No, pero es que si digo esto, ¿qué van a pensar de mí? Voy a sonar legalista ante los religiosos. Voy a sonar políticamente incorrecto ante la sociedad. No, Pablo no le importa cómo va a sonar. Y él viene y dice, ¿saben qué? Esta gente ni va a heredar el reino de Dios. Que ni se esté preparando para el reino de Dios, no va a heredar el reino de Cristo y de Dios. Con mucho amor, ¿verdad, hermanos? En nosotros y con gracia, pero siempre debe haber claridad. Debemos ser claros en lo que la Biblia condena y condenarlo, porque el Señor mismo lo está condenando. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? A mí no me gusta el legalismo, porque el legalismo es prohibir lo que Dios no prohíbe. A mí no me gusta el legalismo, yo no soy legalista. Yo voy a la Biblia, trato de entender el contexto y digo, esto la Biblia lo prohíbe y punto. A mí no me gusta el legalismo, pero ¿sabe qué, hermano? Hay muchos hermanos que son legalistas y yo a veces me he puesto a pensar, creo que los legalistas nos ayudan un poco. Sí, porque el legalista todo lo prohíbe y de alguna manera como que uno dice, hay que tener cuidado. No vaya a ser que en algunas cosas tengan razón. Como que el legalista tiene su función también dentro del cuerpo de Cristo, como de ser tan cuidadoso de andar buscando cada cosa y decir esto es pecado, y tengamos cuidado porque no sea que nosotros digamos yo no soy legalista y me vaya al libertinaje. Creo que nos puede ayudar de hecho un poco hasta en el balance. Porque Pablo, hermano, entiende que si alguien viene a contarte un pecado que es grave, tú deberías decirle, es grave. Pablo exhorta a sus conversos a que no se dejen engañar con palabras vacías. Un mal predicador, hermano, despoja al pecado de su horribilidad, si es que existiera esa palabra. El pecado es horrible. El pecado es horrible. Dios lo aborrece porque Dios es santo. El mal predicador, alguien viene a confesarle su pecado y el mal predicador le dice, no te preocupes, eso no es tan malo. Fulano que te está condenando es un hipócrita, es un santurrón, ni le hagas caso, ni sabe lo que dice. Ese es un mal predicador, porque despoja al pecado de su horror. No, el pecado es horrible, el pecado es algo que Dios aborrece. Hay que decirle la verdad a los fornicarios, a los inmundos, a los ávaros, a los idólatras, que menciona aquí el apóstol Pablo, que si no se arrepienten, no heredarán el reino de Dios.
Es muy malo, hermano, que engañemos a otras personas diciéndoles, no, tú eres buen cristiano, cuando sabemos que no están actuando como buenos cristianos. Es malo. Nosotros decimos, no, hermano, eso no es una conducta digna de un creyente. Usted debe de imitar a Dios, imitar a Cristo. Mire lo que le dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6, 9 al 10. Una cita muy parecida a la que acabamos de ver de Efesios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Varios pecados por los que la gente, si no viene a Cristo y se arrepiente, se perderá. Ahora, ¿es fácil decirle las verdades a las personas? No es fácil, hermano. Decirle que vive en unión libre. No, hermano, usted no está en unión libre, usted está en fornicación. Llámele como es. O al hombre que le gusta a otro hombre, decirle, no, eso no es amor, eso no es tu, como le llaman algunos, ¿no? Esa es mi orientación sexual. No, tú le tienes que decir, no, esa no es tu orientación sexual, esa es tu desviación sexual. Porque por naturaleza, si eres hombre, no hay ningún futuro con otro hombre. Jamás van a tener hijos. ¿Y qué si te dice el borracho? ¿Será que sigo tomando? No, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Dice por último, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Quiénes son los que engañan con palabras vanas? Los que suavizan el pecado, los que despojan al pecado de su horror. Y los que al cristiano que lo ven mal le dice, siga así como va. Así va bien, siga bien. Usted está seguro, su salvación está 100% segura en Cristo, siga como va. Esas son las personas que engañan con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pasamos a ser responsables de que las personas estén viviendo una vida en pecado si nosotros no les decimos la verdad. Y por último a los creyentes, la última parte del pasaje, y no seáis partícipes con ellos. Hermanos, adviértanles, díganles, no heredarás el reino de Dios si haces estas cosas, y ustedes no participen con ellos. Y no es, hermano, que vamos a odiar a la gente, ¿no? Porque en el panel de preguntas y respuestas allá en Norte Carolina nos hicieron la pregunta de ¿cómo deberían los jóvenes abordar a la comunidad LGBT? Y la respuesta que les dimos fue, no podemos odiar a las personas porque somos cristianos, pero tampoco podemos amar las prácticas pecaminosas de las personas. Entonces no odiamos a la gente, pero tampoco vamos a estar de acuerdo con su pecado. Pablo, en otras palabras, dice, no seáis partícipes con ellos. Es decir, no imiten al mundo. ¿Imiten a quién? A Dios. Que fue lo que empezó diciéndonos en el primer verso. No imiten al mundo, imiten a Dios. Y con esta anécdota termino. Se dice que una vez, hermano, un cristiano que iba manejando en las carreteras, traía ahí en su bumper, ¿verdad? Sticker que decía, Cristo te ama, decía el sticker del hermano. Que los cristianos somos muy dados a veces a llenar nuestros carros de calcomanías y todo, ¿no? Pero resulta, hermanos, que esta persona pues no imitaba a Cristo en su carácter. Entonces cuando lo rebasaban o se le metían o alguna cosa o le frenaban por delante, comenzaba a maldecirlos a todos. Mire qué contradicción, hermano. Por una parte diciéndoles a las personas, Cristo te ama, pero con su conducta prácticamente él mostrando su odio. Debemos ser imitadores de Dios en el amor, tal y como Cristo nos amó. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.